para caer en marcos donde lo teórico y lo práctico están unidos y están unidos fundamentalmente alrededor de la autoformación de la persona, del ser humano. Les decía hace un momento que todos leímos y asimilamos, afortunadamente creo, la propuesta de Jacques Delors acerca de los 4 aprendizajes básicos. Esta idea creo yo que la ha retomado el Ministerio de Educación Nacional, que en los últimos 5 años ha venido produciendo lo que se conoce lineamientos para la educación en el país. Ha publicado 4 cartillas fundamentalmente. La primera, que se llama Delineamientos para la adquisición o para la generación de las competencias básicas. Son competencias dirigidas fundamentalmente al desarrollo de las capacidades cognitivas, por lo tanto podríamos decir que van esos lineamientos en la dirección del aprender a aprender. Posteriormente el Ministerio sacó los lineamientos para las competencias laborales, que se corresponden con el aprendizaje a hacer. Hace 2 años sacó los lineamientos para las competencias para la convivencia, que se corresponden con el aprendizaje a convivir, o sea, las competencias ciudadanas. Y yo pregunto, ¿dónde están los lineamientos para las competencias para el ser? Que eso sería lo que correspondería al 4º nivel del aprendizaje, aprender a ser. No parece que el Ministerio fuera a producir estos lineamientos. De hecho, en la última cartilla o en todas las cartillas, en la parte introductoria, ha señalado que es responsabilidad del Ministerio trazar los lineamientos para las competencias cognitivas, laborales y ciudadanas, pero nada dice de las competencias para el ser. Y las competencias para el ser no son otras, sino las competencias ético-morales. Es a través de las competencias ético-morales como nosotros respondemos por lo que genuinamente el ser humano es. Y por eso yo quiero señalar la importancia que dentro de mi punto de vista frente a la educación en general y a la educación rural en particular, quiero darle a las capacidades morales, es decir, al desarrollo de estas capacidades para ser competentes moralmente. Muchos autores de ética de la educación, trabajan el tema de las capacidades morales y señalan que las capacidades morales están inscritas en todo ser humano, pero que al igual que cualquier otra capacidad, requieren ser desarrolladas y que es tarea de la educación desarrollar esas capacidades y hacer pues a los niños, a los jóvenes y a los adultos competentes moralmente. Los 2 principios fundamentales de los que partimos, y ya se mencionaron, sobre todo el primero de una manera muy acertada en la intervención anterior, la primera capacidad moral que nosotros tenemos es la del autodesarrollo. Y el autodesarrollo no es otra cosa sino la capacidad que tenemos de llegar a ser lo que podemos ser. Esa es la primera responsabilidad moral. Que esos talentos de los que nos hablaron en la intervención anterior, que vienen en el Evangelio, que esos talentos que nosotros hemos recibido y que llamaríamos capacidades, efectivamente los vamos a desarrollar. Que vamos a llegar a ser lo que podemos ser. Y esa es nuestra primera responsabilidad. Entre otras cosas, porque si nosotros no desarrollamos plenamente nuestras capacidades, difícilmente nosotros podemos servir a los demás de una manera adecuada. Primera capacidad moral, la capacidad de llegar a ser lo que podemos ser. Diferente, diverso, plural, porque cada uno de nosotros tiene capacidades distintas, pero todos tenemos la obligación moral de desarrollar esas capacidades de la mejor manera. El segundo principio es el de la autonomía, es decir, reconocer que nosotros estamos en capacidad de decir sí o no, que nosotros estamos en capacidad de dar nuestro acuerdo
o de negarlo, que nosotros estamos en la capacidad de actuar de una manera o de otra. Y esto se fundamenta en el hecho de que el ser humano no está dominado por su instinto y que el ser humano puede reaccionar, puede elegir y puede actuar consecuentemente. Si nosotros no atendemos a esa capacidad fundamental de la autonomía, difícilmente vamos a poder posteriormente proponer un modelo de desarrollo endógeno que parta de las decisiones de los actores locales. Tenemos que reconocer en las personas esa capacidad moral fundamental de decir sí o no, de aceptar o de rechazar. En última instancia, esta capacidad es la que va a terminar fundamentando la libertad, de la misma manera que la capacidad anterior de autodesarrollo es la que va a terminar fundamentando los procesos de autoestima o de autovaloración. El desarrollo de estas capacidades morales nos va a llevar al desarrollo también de dos capacidades fundamentales morales: el desarrollo de un sentido de justicia y de un sentido de solidaridad. Estos son dos sentidos morales fundamentales y esto lo adquiere el niño desde la primera infancia. La educación inicial ya puede ir desarrollando en el niño capacidades que le permitan desarrollar un sentido de la justicia. ¿Y qué es tener un sentido de la justicia? Hay muchísimas definiciones de la justicia. Para el caso que nos interesa, que es la formación de actores sociales con una clara formación ético-moral para el desarrollo rural, hablamos de una comprensión de la justicia social. No estamos hablando aquí de la justicia privada de cada uno de nosotros, de lo que yo creo que es justo y de la manera como yo me comporto en mi familia, con mis amigos, con mis trabajadores. No, estamos hablando de un concepto público de la justicia que una sociedad, que un grupo social construye, con el cual está de acuerdo y que le permite repartir de una manera equitativa las cargas y los beneficios de la sociedad. Eso es justicia social. Pongámonos de acuerdo cómo las cargas y los beneficios de la vida social se van a repartir en esta sociedad. Siempre los mismos con todos los beneficios. ¿Con qué criterio? Siempre los mismos con todas las cargas. ¿Con qué criterios? Ese concepto, que es en el fondo el concepto de equidad, es la esencia del concepto de justicia social. Y la formación ético-moral, particularmente en el campo, que es un país es una región tan golpeada por la injusticia social, formar a los jóvenes en un sentido genuino de la justicia social es fundamental. Si no, no vamos a tener desarrollo local en el sentido en que lo estamos proponiendo. Y el sentido de la solidaridad es el segundo, casi que podríamos decir concomitante con el anterior. Y el sentido de solidaridad nos permite asumir los intereses de los otros como si fueran míos también. Cuando el sector rural es un sector que ha sido golpeado por una brecha de inequidad tan grande, cuando hay tantas capacidades desperdiciadas en el sector rural, no es que no haya capacidades, es que no han sido desarrolladas. Asumir entonces como tarea propia lo que son necesidades de los otros es sentido de solidaridad. No porque yo haya sido educado, no puedo asumir como mías las tareas de la educación de aquellos que no han recibido educación. El sentido de la solidaridad, entonces, de alguna manera, complementa el sentido de la justicia y es el segundo pilar fundamental sobre el que yo creo que desde la perspectiva de lo ético-moral es posible fundamentar un concepto de desarrollo local en el cual la educación es fundamental. El planea, pasamos. Dale marcha atrás. No, atrás.